Hanna Weber estaba de pie detrás del mostrador de cristal pulido, con las manos firmes mientras colocaba los brillantes collares en la vitrina. Llevaba años haciéndolo, y el brillo de los diamantes casi la tranquilizaba mientras colocaba metódica y cuidadosamente cada joya. Era su ritual, que le permitía divagar, aunque sus ojos siempre estaban fijos en el cristal, asegurándose de que cada joya estuviera expuesta a la perfección. La tienda estaba tranquila esta tarde, solo unos pocos clientes merodeaban por los alrededores, con sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra que tenían debajo. El suave tintineo del timbre de la entrada resonó por toda la tienda, indicando que había entrado otro cliente. Hanna apenas levantó la vista, con los dedos ocupados ajustando los cierres de plata de su pulsera. Pero cuando oyó el ruido firme y seguro de unos caros zapatos de piel acercándose al mostrador, sus ojos se llenaron de curiosidad. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó Hanna, levantando la vista y forzando su tono para mantener la cortesía y la profesionalidad. Con los años había dominado el arte del autocontrol, sobre todo en momentos como aquel, cuando el recuerdo de su difunto marido, Marcus, seguía aferrándose a ella como un viejo abrigo del que no podía desprenderse. El hombre que tenía delante era alto, ancho de hombros y llevaba un abrigo hecho a medida que hablaba de riqueza. Irradiaba elegancia informal, pero fueron sus ojos, penetrantes y seguros, los que llamaron su atención. Había algo en ellos que le traía recuerdos. No sabía qué era, pero le aceleró el corazón. «Buenas tardes», respondió él, con una voz profunda, suave y casi demasiado familiar. «Estoy buscando algo especial. Tal vez un collar. Tengo un acontecimiento importante próximamente». Las manos de Hanna temblaron ligeramente y se obligó a respirar con calma. No podía perder el control, no ahora, no cuando el hombre que tenía delante le resultaba tan familiar. No, era imposible. Pero la sensación acechaba como una sombra fuera de su alcance. Asintió con la cabeza, recuperando su sonrisa profesional. «Por supuesto, tenemos algunas opciones excelentes. Le mostraré algunas». Mientras cogía el estuche con los artículos más exquisitos, sus pensamientos volvieron a Marcus, su cara, su voz, su tacto. Llevaba 8 largos años desaparecido, muerto en un terrible accidente de coche que aún la atormentaba cada noche. Y sin embargo, frente a ella, aquel hombre, aquel desconocido, poseía una presencia que hacía que su corazón latiera de algún modo, equivocado. El hombre miró los numerosos collares, sus ojos se entrecerraron ligeramente al examinar cada pieza. Sus dedos recorrieron el cristal, trazando el contorno de una cadena de platino con delicados y brillantes diamantes. Pasó un momento y volvió a hablar, ahora con voz más suave, como si contemplara consigo mismo. «¿Tienes algo único?», preguntó, sus ojos se encontraron con los de ella con tal intensidad que a ella se le oprimió el pecho. «Algo con una historia». Hanna tragó saliva, con la garganta seca. La pregunta en sí era inocente, pero la forma en que hablaba, la forma en que la miraba, era inquietante y extrañamente reconfortante al mismo tiempo. Le recordaba a Marcus, a aquellas conversaciones nocturnas que habían tenido cuando reflexionaban sobre la historia de las cosas que poseían, sobre cómo cada pequeño objeto contaba su propia historia. Se aclaró la garganta. «Tenemos algunas piezas exclusivas creadas con una historia única. Esta», dijo señalando un impresionante collar de esmeraldas, «está inspirada en una antigua leyenda europea. Se cree que esta piedra aporta paz y claridad a quien la lleva». El hombre, Stefan, miró el collar durante un rato y a Hanna le pareció ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Su rostro se suavizó al mirar el colgante, como si algo en él removiera recuerdos enterrados en lo más profundo de su ser. Pero pasó un momento y se enderezó. «Es precioso», dijo en voz baja, acariciando de nuevo el cristal con los dedos. «Pero no creo que sea exactamente lo que estoy buscando». Hanna asintió, tratando de reprimir el estremecimiento de su pecho. «Entiendo. Entonces déjame enseñarte otra cosa». Mientras cogía otro maletín, sus pensamientos daban vueltas. ¿Por qué este hombre le resultaba tan familiar? ¿Por qué sentía que una parte de su alma lo reconocía de algún lugar, aunque sabía que era imposible? ¿Nos conocemos?, preguntó antes de poder contenerse. Las palabras salieron en un susurro, e inmediatamente se arrepintió. ¿Qué hacía intentando iniciar una relación con un desconocido como él?
Stefan se detuvo y la miró a los ojos. Por un momento pareció dudar, como si la pregunta de ella le hubiera pillado desprevenido. Luego sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. No lo creo, respondió con una leve sonrisa de cortesía. Pero es interesante. A veces tengo una sensación extraña cuando conozco a alguien. Como si los conociera de antes, aunque no sea así. A Hannah se le aceleró el corazón. La sensación que experimentaba, esa extraña familiaridad, era algo que nunca podría explicar y, sin embargo, se reflejaba en sus palabras. Supongo que todos tenemos sentimientos así a veces, dijo, y su voz tembló ligeramente mientras se obligaba a apartar la mirada. Tenía que ser profesional. Esto no era real. No podía ser real. Marcus estaba muerto y aquel hombre no era más que un desconocido. Tras unos instantes de silencio, Stefan eligió una sencilla cadena de platino que sin duda sería un buen complemento para su colección. La apagó con unos movimientos suaves. Su mirada se detuvo en Hannah durante un breve segundo antes de asentir con la cabeza para darle las gracias. Gracias por tu ayuda, dijo, su voz era casi amable, pero podía oír las notas de algo más profundo. Más profundo. Me llevaré este. Por supuesto, respondió Hannah, con voz cada vez más firme, aunque su corazón seguía acelerado. Guardó el collar con cuidado y su mente se aceleró. Cuando Stefan se dio la vuelta y salió de la tienda, ella se quedó quieta un momento, mirando por la ventana como desaparecía en la concurrida calle. El timbre de la puerta volvió a sonar y el momento desapareció. Pero Hannah no podía evitar la sensación de que algo había cambiado, algo que no podía explicar. ¿Era posible que Marcus hubiera sobrevivido? ¿Que hubiera vuelto a su vida, solo que oculto bajo un nombre diferente? Durante todo el día, Hannah no dejó de pensar en el hombre que acababa de marcharse. ¿Era Stefan Müller realmente un desconocido o alguien de su pasado? ¿Alguien a quien había perdido y nunca había podido olvidar? No podía estar segura, pero una cosa era cierta. Tenía que averiguar la verdad. Los pensamientos de Hannah se agitaron mientras cerraba la tienda por hoy. El suave clic de la puerta al cerrarse parecía resonar en sus oídos, pero el sonido era apenas audible. El hombre que acababa de conocer, Stefan Müller, consumía sus pensamientos. No había duda, algo en él le resultaba demasiado familiar, demasiado inquietante, pero al mismo tiempo imposible de ignorar. Durante los últimos 8 años había llorado a su marido Marcus. Le había enterrado. Lo había llorado de una forma que nadie podía entender. Y ahora este hombre había entrado en su vida, despertando viejos recuerdos y sentimientos profundamente enterrados. Mientras conducía de vuelta a casa, sus manos agarraban el volante y sus pensamientos bullían de confusión e incertidumbre. No podía dejarlo pasar. No podía fingir que no había ocurrido. La sensación de que Stefan Müller podía ser Marcus era demasiado fuerte, demasiado insistente. ¿Pero cómo era posible? Marcus había muerto en aquel accidente, su coche había quedado completamente destrozado. Las autoridades dijeron que no había ninguna posibilidad de sobrevivir. Ella había estado allí, junto a la tumba, sosteniendo la mano de Noah mientras lo enterraban. ¿Cómo podía creer que había sobrevivido? Cuando llegó a su piso, Noah había terminado los deberes y estaba acurrucado en el sofá viendo la tele. Cuando entró, sus brillantes ojos azules centellearon y le dedicó una pequeña sonrisa de curiosidad. «Mamá, ¿va todo bien?», le preguntó, con voz suave, como si pudiera sentir el peso de sus pensamientos. Hannah sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. «Sí, cariño. Solo un largo día de trabajo. Nada de qué preocuparse». No quería que él viera la confusión que bullía en su interior. Solo tenía 10 años y su mundo seguía siendo tan inocente, ajeno a las oscuras complejidades del mundo adulto. Lo protegería de eso todo el tiempo que pudiera. Pero mientras se sentaba a su lado, la preocupación no la abandonaba. Le parecía que algo vital se le escapaba de las manos, quedando fuera de su alcance. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿podría seguir vivo Marcus? ¿Podría el hombre al que había enterrado 8 años atrás estar ante ella con otro nombre? Aquella noche no pudo conciliar el sueño fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Stefan aparecía en su mente, pero no solo veía su rostro, sino también el de Marcus.
Los ojos hundidos, la forma en que sonreía, la manera en que se sostenía. Todo aquello le resultaba familiar, todo aquello le encantaba. Pero, ¿cómo podía permitirse la idea de que pudiera estar vivo? ¿Cómo podía reconciliar al hombre con el que se había casado con la realidad del hombre que tenía delante? A la mañana siguiente, después de llevar a Noah al colegio, Hannah tomó una decisión. No podía dejarlo pasar. Necesitaba saber. Averiguaría todo lo que pudiera sobre Stefan Moyer. No descansaría hasta tener respuestas. En la pequeña mesa de su cocina, sacó su portátil y comenzó su búsqueda. Tecleó el nombre de Stefan Moyer en la barra de búsqueda y sus dedos temblaron ligeramente al pulsar la tecla intro. Lo que apareció en la pantalla era exactamente lo que temía, un hombre con una vida pulida y perfecta. Un exitoso hombre de negocios de 40 y pocos años, conocido en el sector inmobiliario por sus astutos negocios y su impresionante cartera. Había fotos suyas en actos de alto nivel, estrechando la mano de políticos y famosos. Pero mientras Hannah hojeaba las páginas de los artículos, algo no encajaba. No había detalles sobre sus primeros años. Ni fotos de su infancia, ni historia familiar, ni mención de su pasado. Era como si Stefan Müller hubiera aparecido de la nada, como si se hubiera materializado en esta vida hace solo unos años. La línea temporal parecía haberse roto. El corazón se le aceleró al pensar en algo. ¿Y si Stefan no era la nueva identidad? ¿Y si era Marcus? Los Kessler, en quienes nunca había confiado, ¿le habían ayudado a empezar de nuevo? ¿Habían borrado todo sobre su antigua vida para protegerse a sí mismos y sus secretos? Cuanto más indagaba, más preguntas surgían. Y con cada nueva información, las pistas apuntaban en una dirección: Stefan Müller no era quien decía ser. Era Marcus, y alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que no lo recordara. Hannah sabía que no podía manejar esto sola. Necesitaba a alguien que comprendiera los aspectos más profundos de la situación, alguien que conociera a Marcus tan bien como ella misma. Inmediatamente pensó en Clara, su mejor amiga, que conocía a Marcus desde mucho antes del accidente. Clara había sido una fuente constante de apoyo durante los primeros días de luto, y siempre había sido la única persona que no pensaba que Hannah estaba loca por mantener vivo el recuerdo de su marido. Después de comer, en cuanto terminó su turno en la boutique, Hannah llamó a Clara. «Hola, soy yo», dijo Hannah, con la voz un poco tensa. «¿Podemos quedar para tomar un café? Necesito hablarte de algo». La voz de Clara llegó a través del teléfono, cálida y llena de preocupación. «Por supuesto, Hannah. ¿Te encuentras bien? Suenas un poco mal». «No lo sé», respondió Hannah. «Es que necesito hablar contigo. Es sobre alguien que conocí hoy en la tienda. Creo que me estoy volviendo loca». Clara rió suavemente, pero había una nota de irritación en su voz, sabía cuánto le dolía a su amiga. «Sabes que te escucharé, ¿verdad? Nos vemos en el sitio de siempre dentro de una hora». Hannah le dio las gracias y colgó, con los pensamientos arremolinándose de nuevo en su cabeza. Sentía que estaba en la cúspide de algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Pero, al mismo tiempo, el miedo la corroía. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había dejado que su dolor nublara su juicio? ¿Y si Stefan no era más que alguien que se parecía a Marcus? Pero por mucho que dudara de sí misma, no podía dejarlo así. Tenía que averiguar la verdad. Cuando Hannah se encontró con Clara en la cafetería, apenas pudo contenerse. Se sentó a la mesa con las manos temblorosas y tomó un sorbo de café. Clara enarcó una ceja. «Pareces un poco tensa», dijo Clara, entrecerrando los ojos. «¿Qué pasa?» Hannah respiró hondo. «Hoy he conocido a un hombre que, bueno, se parece a Marcus. O más bien, exactamente igual que él. Y dijo algo que me hizo pensar que en realidad podría ser él. Pero no puede ser él, ¿verdad? Tiene que estar muerto. Murió en ese accidente, Clara. Tú estabas allí, tú también lo viste». Clara escuchó en silencio, con expresión pensativa. «Espera, ¿crees que este tipo es Marcus?», preguntó lentamente. «No sé qué pensar», admitió Hannah. «Pero no puedo evitar la sensación de que algo va mal. Tengo que averiguar quién es realmente». Clara se reclinó en su silla,
golpeando con los dedos el borde de su taza de café. Vale. Esto es una locura, pero... Te conozco lo suficiente como para saber que no te lo vas a inventar. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a averiguar todo lo que pueda sobre él, dijo Hannah, con la voz llena de determinación. Tengo que saber la verdad. El rostro de Clara se suavizó y asintió. Entonces estoy de acuerdo. Averigüemos qué está pasando realmente. Por primera vez en semanas, Hannah sintió un atisbo de esperanza. No estaba sola en este caso. Tal vez juntos podrían encontrar las respuestas que tanto necesitaba. Los días siguientes transcurrieron entre búsquedas incesantes y noches en vela. Cada vez que Hannah cerraba los ojos, aparecía ante ella el rostro de Stefan, sus penetrantes ojos azules mirándola fijamente con una intensidad que le resultaba demasiado familiar. La sensación de que era Marcus, el marido que había enterrado hacía tanto tiempo, se hacía más fuerte a cada momento que pasaba. Y, sin embargo, cada vez que intentaba convencerse de que no podía ser cierto, una parte de ella se negaba a dejar escapar esa posibilidad. Clara, tan pragmática como siempre, se había convertido en una aliada inestimable en su búsqueda de respuestas. Las dos pasaron horas investigando todos los artículos, documentos y fotografías que pudieron encontrar sobre Stefan Müller. Lo que empezó como una búsqueda rutinaria de información de fondo pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. Descubrieron que la biografía de Stefan parecía demasiado perfecta. Parecía que su vida había sido cuidadosamente planeada y alineada para dar la apariencia de éxito. No había fotos de su infancia ni detalles sobre su educación. Stefan parecía haber aparecido en escena de la nada hace solo unos años. Pero entonces llegó una revelación que golpeó a Hannah hasta la médula. El nombre de Kessler seguía apareciendo en relación con las recientes aventuras de Stefan. La familia Kessler, una influyente y rica dinastía conocida por su poder tanto en el sector inmobiliario como en la política, había estado involucrada en los negocios de Stefan. Al principio, la conexión era apenas perceptible, pero cuanto más indagaba Hannah, más innegable resultaba. Los Kessler habían ayudado a Stefan a construir su imperio. Era gracias a ellos que tenía acceso a recursos tan vastos, era gracias a ellos que de repente era tan famoso. Pero había algo inquietante en su interés por él. No solo le estaban ayudando a hacer crecer su negocio, sino que estaban moldeando su vida. Y eso hizo que Hannah se cuestionara todo lo que creía saber sobre la muerte de Marcus. ¿Qué quieren de él?, preguntó Clara, leyendo el artículo que relacionaba a Stefan con los Kessler más de cerca de lo que se había dado cuenta. ¿Por qué querrían ayudar a un completo desconocido? No lo sé, admitió Hannah, con la voz tensa por la frustración. Pero tengo la sensación de que es algo más que negocios. Creo que ocultan algo. Tienen a Stefan bajo su control, y empiezo a pensar que son la razón de que Marcus ya no esté aquí. Clara la miró preocupada. ¿Crees que los Kessler tuvieron algo que ver con su accidente? No lo sé, pero algo no cuadra. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de que Stefan no es solo un hombre de negocios. Es un peón en un juego mucho más grande. Cuanto más escarbaban las mujeres, más claro quedaba, los Kessler habían ayudado a Marcus o mejor dicho, a Stefan a reconstruir su vida. Pero aún más inquietante fue darse cuenta de que Marcus no solo había muerto en ese accidente. Había sido borrado. Su pasado había sido borrado deliberadamente, le habían robado sus recuerdos. Los Kessler le habían dado una nueva identidad que supuestamente le protegería de la verdad que había descubierto, antes del accidente. Necesito averiguarlo todo sobre los Kessler, dijo Hannah una tarde, mirando fijamente su portátil con ojos cansados pero decididos. Ellos tienen respuestas. Saben lo que le pasó a Marcus. Ten cuidado, advirtió Clara. Esta gente no está jugando con nosotros. Tienen poder, contactos. No se quedarán de brazos cruzados y dejarán que indagues en sus secretos. Hannah tragó saliva. Sabía que Clara tenía razón. Los Kessler tenían dinero, influencia y una vasta red de leales seguidores. Pero eso ya no importaba. No podía contenerse. No ahora, no cuando estaba tan cerca. El siguiente paso era obvio. Hannah necesitaba acercarse a los Kessler para averiguar quiénes eran realmente y qué hacían. No podía hacerlo sola, ya no.
Necesitaba a alguien que hubiera estado cerca cuando Marcus aún vivía. Alguien que conociera a la gente y los acontecimientos que rodearon su vida antes del accidente. Hannah no pensó inmediatamente en la persona con la que necesitaba hablar. Debe. Era un viejo amigo de Marcus, un agente de policía que siempre les había ayudado en momentos de necesidad. Él era quien les había ayudado con los asuntos legales cuando se mudaron por primera vez a la ciudad, y siempre parecía tener una comprensión intuitiva de lo que estaba en juego. Hacía años que Hannah no hablaba con él, pero sabía que la entendería. Le llamó al día siguiente. David, soy Hannah, dijo cuando él cogió el teléfono, con la voz ligeramente temblorosa. Necesito que me ayudes. Se trata de Marcus. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que David hablara, con voz vacilante. Hannah, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo que lo he encontrado, David, dijo ella, con el corazón latiéndole con fuerza. Creo que Marcus sigue vivo. Conocí a un hombre el otro día. Se llama Stefan Müller, pero se parece mucho a Marcus. Y creo que los Kessler lo están escondiendo. Creo que le han dado una nueva identidad. La voz de David se suavizó. Hannah, no sé qué decir. ¿Estás diciendo que Marcus está vivo? Es imposible. Sé que parece una locura, pero cuanto más indago, más sentido tiene. Necesito saber qué ocultan los Kessler. Necesito tu ayuda, David. David guardó silencio un momento. No sé si puedo ayudarte con eso, pero haré lo que pueda. Si alguien sabe algo de los Kessler, soy yo. Tengo mis sospechas sobre ellos desde hace mucho tiempo, pero son peligrosos, Hannah. Solo quiero que tengas cuidado. Hannah asintió, aunque David no podía verla. Lo tendré. ¿Lo prometo? Al día siguiente, David quedó con ella en una cafetería a las afueras de la ciudad. Se sentaron en un rincón tranquilo, y los sonidos de las conversaciones del café se desvanecieron en el fondo cuando David empezó a hablar. Tienes razón, dijo, inclinándose más hacia ella. Hace tiempo que tengo una corazonada sobre los Kessler. Siempre han sido demasiado perfectos. Demasiado puros. Pero nunca he tenido pruebas. Si lo que dices es cierto, si realmente borraron la identidad de Marcus, entonces creo que tenemos ante nosotros algo mucho más grande de lo que pensábamos. Hannah escuchaba atentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Necesito saberlo todo. ¿Qué están tramando realmente? David vaciló antes de responder, con los ojos oscurecidos por la preocupación. Los Kessler no solo son ricos, son peligrosos. Tienen contactos en las altas esferas. Gente que haría cualquier cosa por proteger sus secretos. Pero si realmente se llevaron a Marcus, si realmente le hicieron esto, creo que estaban protegiendo algo. Algo que Marcus había aprendido, algo que no podían dejarle revelar. A Hannah se le cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? No lo sé exactamente. Pero si los Kessler se tomaron tantas molestias para asegurarse de que Marcus no recordara nada, entonces todo lo que sabía era muy serio. Y harían cualquier cosa para mantenerlo en secreto. David hizo una pausa y la miró con expresión dura. Tienes que tener cuidado, Hannah. Cuanto más te adentras, más peligroso se vuelve. A esta gente no le gusta a nadie que amenace su poder. Hannah asintió. Ya lo sabía. Pero también sabía que no podía detenerse. La verdad estaba al descubierto y no iba a dejar que se le escapara otra vez. No ahora, no con las vidas de su marido y su hijo pendiendo de un hilo. Gracias, David, dijo en voz baja, con una determinación cada vez más firme. Averiguaré qué le ha pasado a Marcus. Y lo traeré a casa. David la miró, con una mezcla de preocupación y admiración reflejada en su rostro. Espero que estés preparada para lo que estás a punto de descubrir. Hannah se levantó, los planes ya se arremolinaban en su cabeza. Estoy preparada. Tengo que estar preparada. Al salir de la cafetería, la invadió una sensación de determinación. Ya no solo buscaba respuestas. Buscaba a su marido. Y nada, por peligroso que fuera, podría impedirle encontrarlo. La semana siguiente transcurrió en un clima de ansiedad. Cada día traía nueva información,
pero ninguna era suficiente para completar el rompecabezas. Stefan Müller seguía siendo solo una figura en la niebla, demasiado parecido a Marcus y, sin embargo, demasiado diferente. Cuanto más buscaba, más se enredaba en una maraña de preguntas sin respuestas claras. ¿Era Stefan realmente Marcus? Si era así, ¿cómo había sobrevivido al accidente? ¿Y por qué no recordaba su pasado? ¿Había algo más que un simple error de identidad? Hannah no podía evitar la sensación de que la verdad estaba a la vuelta de la esquina, acechando en el borde de su conciencia como un susurro que no podía oír. Y cuanto más esperaba, más se desesperaba. Ya había pasado semanas investigando, rebuscando en cada trozo de información que podía encontrar, y sin embargo la implicación de los Kessler se cernía en el trasfondo, y sus vínculos con Stefan se hacían cada día más sospechosos. La gota que colmó el vaso fue un día en que la boutique celebraba un evento exclusivo para presentar una nueva colección de joyas. La tienda estaba abarrotada de clientes adinerados y personas influyentes, todos mezclándose y bebiendo champán, pero Hannah no prestó atención a los invitados ni al brillo de los diamantes que centelleaban bajo la suave iluminación. Acababa de saludar a un grupo de clientes cuando el timbre de la puerta volvió a sonar y allí estaba él, Stefan Müller, entrando en la boutique como si fuera lo más normal del mundo. El corazón se le aceleró y el estómago se le hundió. Llevaba un elegante traje negro, el pelo perfectamente peinado y desprendía el mismo aura de elegancia que cuando se conocieron. Por un momento se quedó inmóvil detrás del mostrador, observándole mientras él recorría la sala y su aguda mirada se detenía en ella. El tiempo pareció ralentizarse y la habitación desapareció, dejando solo a Stefan en el punto de mira. Era el momento. Era su oportunidad. Respiró hondo, obligando a sus piernas a moverse y a su corazón a calmarse. El plan que había trazado con David durante su último encuentro era sencillo: si volvía a ver a Stefan, se enfrentaría a él. Tenía que ser ahora. No podía esperar más a que él recordara. No podía quedarse sentada preguntándose si realmente era Marcus, si seguía vivo y caminaba entre ellos, o si era un impostor al que le habían dado una vida que no merecía. Hannah se acercó a él, obligándose a sonreír, aunque el corazón se le aceleraba. Señor Müller, bienvenido a nuestra boutique. Me alegro mucho de que haya podido acompañarnos en el acto de hoy, dijo, con voz suave pero tensa al darse cuenta de todo lo que tenía que hacer. Stefan se volvió hacia ella con su característica sonrisa cortés y sus ojos se detuvieron en ella un instante, más de lo necesario. Ah, la encantadora dependienta de la última vez. Me alegro de volver a verla, dijo con voz suave, casi demasiado suave, como ensayada. A Hannah se le aceleró el pulso. No podía permitirse sucumbir a su encanto. Me alegro de que hayas venido. Esperaba que pudiéramos continuar nuestra última conversación. Su expresión cambió solo un instante antes de asentir y acercarse a ella. Por supuesto. Busquemos un lugar para hablar. Señaló hacia una habitación en la que un rincón tranquilo junto a la ventana ofrecía algo de intimidad. Ambos se dirigieron hacia allí, una vez fuera del alcance de los demás huéspedes. La determinación de Hannah se fortaleció. Se volvió hacia él, con la respiración entrecortada. Necesito preguntarte algo, Stefan, empezó, con voz firme pero temblorosa por la emoción. Hay algo que me preocupa. Cuando entraste por primera vez en mi tienda, no pude evitar la sensación de que te conocía. Que de alguna manera, eras alguien que solía conocer. Alguien que ya no está en mi vida. Los ojos de Stefan se abrieron ligeramente, su mirada se desvió entre su rostro y la multitud. Pareció darse cuenta de la gravedad de sus palabras, pero mantuvo la calma. No estoy seguro de entenderlo, dijo, aunque había un sentimiento de preocupación detrás de su actitud tranquila. El corazón de Hannah latía con fuerza en su pecho. Marcus, susurró. No te llamas Stefan. Te llamas Marcus. Sé que no lo recuerdas, pero creo que eres mi marido. ¿Eres? Se cortó en seco, con la garganta contraída. Las palabras le resultaban tan difíciles. Moriste en un accidente hace 8 años. Pero ahora estás aquí, viviendo una vida diferente. ¿Por qué? Stefan parpadeó, con la mandíbula apretada. Sus dedos se crisparon, pero permaneció en silencio. Su silencio era más elocuente que cualquier cosa que pudiera decir. Hannah siguió insistiendo, esperando desesperadamente una confesión.
Sé que es difícil, pero no estoy loca. No me lo estoy inventando. Te quería, Marcus. Todavía te quiero. ¿Y tú? Tragó saliva, sintiendo el peso de todos los años que había pasado sin él presionándola. Te apartaron de mí. Pero ahora estás aquí, y necesito saber la verdad. ¿Por qué vives como Stefan? ¿Qué pasó? Por un momento Stefan se quedó mirándola, con la incredulidad y la confusión reflejadas en su rostro. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. Entonces, finalmente, habló, su voz baja, casi insegura. ¿Y? No lo entiendo. No tiene sentido, dijo, sacudiendo la cabeza como si intentara sacudirse la niebla que le nublaba la mente. No soy quien crees que soy. Me llamo Stefan Muller. Siempre he sido Stefan Muller. Su voz era uniforme, pero había alguna grieta en ella que delataba la agitación interior que intentaba reprimir. No recuerdo nada de antes. No puedo. A Hannah se le encogió el corazón, pero no podía rendirse. ¿No recuerdas nada? ¿Ni siquiera a mí? ¿Ni siquiera a nuestro hijo, Noah? Algo brilló en sus ojos de emoción, un breve destello de algo parecido al reconocimiento, e inmediatamente desapareció como había aparecido. No, dijo, con la voz tensa. Lo siento, pero no quiero. Pero no quiero. Hannah se acercó más, sintiendo que podría romperse bajo el peso de todo aquello. Pero Stefan, tú eres Marcus. Sé que lo eres. Y no pararé hasta que recuerdes quién eres. La expresión del rostro de Stefan se suavizó, y por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero en lugar de eso, dio un paso atrás y se formó entre ellos una distancia apenas perceptible, pero evidente. Sus ojos se endurecieron y su voz se volvió distante, casi defensiva. No sé qué quieres de mí, dijo, con un tono aún más frío. Pero no lo recuerdo, y no puedo cambiar eso. No soy la persona que crees que soy. Hannah sintió el peso de sus palabras clavarse como una piedra en su pecho. Se le hizo un nudo en la garganta y luchó contra las ganas de llorar. Había estado tan cerca de la verdad, pero ahora se sentía como si estuviera al borde de un precipicio y mirara hacia el abismo de lo desconocido. Solo quiero que recuerdes, susurró, con voz apenas audible. Solo quiero que nos recuerdes. Stefan no respondió. La miró fijamente con una expresión ilegible, luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Hannah se quedó inmóvil durante un largo instante, con el ruido de lo que ocurría a su alrededor ensordeciéndole de repente. Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire como una niebla espesa. Se enfrentaba al hombre que creía que era Marcus, pero la verdad seguía siendo imprecisa. ¿Era Marcus? ¿Lo había soñado todo? ¿O había algo mucho más oscuro que aún no comprendía? Pero de una cosa estaba segura Hannah, no podía rendirse. No podía perder la esperanza de que algún día Stefan recordara quién era en realidad. Lucharía por ese recuerdo, le costara lo que le costara. A medida que la velada avanzaba y los últimos invitados se marchaban, Hannah se encontró sola en la boutique, con todo el peso de lo que estaba ocurriendo sobre sus hombros. Aún no tenía respuestas, pero sabía una cosa, esto no era más que el principio de la lucha por la verdad. Y no descansaría hasta descubrirla, llevara a donde llevara. Los días siguientes al suceso fueron un torbellino de emociones encontradas. Hannah se encontraba perpleja, sin saber qué creer, pero más decidida que nunca a llegar a la verdad. La fría negativa de Stefan a enfrentarse a ella la hizo sentirse aún más aislada que antes. Su negativa a reconocer siquiera la posibilidad de que él fuera Marcus la había herido, dejándola con más preguntas que respuestas. Pero había algo bajo el filo de su negación que destellaba reconocimiento en sus ojos, aunque se negara a admitirlo. Pero ella no podía perder el tiempo adivinando su reacción. Tenía que seguir adelante. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de emociones, y si no encontraba respuestas pronto, temía perderse en el embrollo. Cuando Hannah llegó a la boutique a la mañana siguiente, sus pensamientos estaban preocupados por Stefan, pero tuvo que apartarlos. No podía dejar que sus problemas personales afectaran a su trabajo cuando aún tenía que atender a los clientes, arreglar las joyas y mantener la boutique en funcionamiento. Sin embargo, mientras seguía con sus quehaceres diarios, no podía ignorar la persistente sensación de que algo tenía que cambiar.
Era la misma sensación que había tenido la primera vez que vio a Stefan en la tienda. La sensación de que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que ella misma. Los Kessler, las extrañas conexiones entre Stefan y su difunto marido, la muerte de Marcus, había un hilo que lo unía todo y podía sentir cómo la acercaba. El timbre sobre la puerta tintineó, distrayendo a Hannah de sus pensamientos. Una figura entró en la tienda, y en cuanto sus ojos se detuvieron en él, se dio cuenta de que no era un simple cliente, era Stefan otra vez. Esta vez no estaba solo. Le acompañaba un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro y con una serena autoridad difícil de pasar por alto. Su presencia era imponente, y cuando habló en un tono bajo y seguro, la atención de todos en la boutique se desplazó hacia ellos. La mirada de Stefan recorrió la sala y se detuvo en Hannah. Esta vez no hubo saludo cortés, ni sonrisa forzada. Sus ojos eran cautelosos, pero había algo más en su forma de comportarse que hizo que el corazón de Hannah latiera con fuerza. Ya no era el mismo hombre que había entrado en la tienda hacía unos días. Algo había cambiado. Hannah se quedó helada, sin aliento. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, dejando solo a Stefan y el misterio que se cernía sobre ella. Antes de que pudiera hablar, el hombre mayor se volvió hacia ella, con voz suave pero con una nota de algo más oscuro. «Soy Robert Kessler», dijo sin dejar de mirarla. «Tenemos que hablar de un asunto». Aquellas palabras golpearon a Hannah como un puñetazo en las tripas. Kessler. El mismo nombre que rondaba sus pensamientos desde hacía días. Tragó saliva, tratando de calmarse. «Ya veo», respondió, con voz tranquila, pero con una tensión que le calaba hasta los huesos. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Kessler?» «Stefan es cliente nuestro desde hace algún tiempo», continuó Robert, con una sonrisa fina y calculadora. «Estamos interesados en comprar algunos artículos de su nueva colección. Algo especial para un próximo evento». Hannah asintió, aunque sus pensamientos iban a toda velocidad. Era el momento que había estado esperando. Sintió la gravedad de la situación y supo que debía proceder con cautela. Robert Kessler no era solo un cliente, estaba relacionado con todo. Su familia, los Kessler, estaban involucrados en la vida de Stefan de una manera que ella no entendía. Ella no podía dejar pasar esta oportunidad. «Estaré encantada de enseñarles la colección», les dijo, conduciéndoles a una vitrina de piezas raras de edición limitada. Mientras los guiaba entre las joyas, su mente trabajaba a toda velocidad. Era su oportunidad. No podía dejar que compraran las joyas sin obtener respuestas. Al entregarle a Robert una brillante pulsera de diamantes, no pudo resistirse a mirar a Stefan. Esta vez él no apartó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de ella y, por un breve instante, hubo comprensión entre ellos, un reconocimiento silencioso de la tensión tácita que existía entre ellos. Pero ese momento pasó rápidamente, y él volvió a centrar su atención en las joyas, fingiendo estar absorto en la elección. «Así que, señor Kessler», empezó Hannah, con voz muy cautelosa. «Debo admitir que sentía curiosidad por la conexión de su familia con Stefan. Verá, he estado investigando, y me parece fascinante cómo algunas personas salen de la nada y se encuentran conectadas a familias como la tuya». Los ojos de Robert brillaron, pero no mostró ningún signo de incomodidad. En lugar de eso, sonrió. «Mi familia y yo nos enorgullecemos de ayudar a los necesitados. Hemos apoyado a muchas personas. Las hemos llevado al éxito y les hemos dado oportunidades que de otro modo no habrían tenido. Eso no tiene nada de raro». Hannah se acercó un paso y entrecerró ligeramente los ojos. «Pero hay algo inusual en el pasado de Stefan, ¿no?», insistió. «Tú y tu familia probablemente sabéis más de lo que decís». La sonrisa de Robert no vaciló, pero su mirada se ensombreció. «Está pisando terreno peligroso, señorita Weber. La gente que escarba demasiado a menudo encuentra cosas que preferiría no saber». A Hannah se le aceleró el pulso, pero se mantuvo firme. «Quizá quiera saberlo. Quizá quiero saber qué le pasó a mi marido. ¿Qué le pasó a Marcus?». Al oír sus palabras, la postura de Stefan cambió notablemente. Se puso rígido, la expresión de su rostro era ilegible, como si algo se hubiera despertado en su interior. Por un momento sus ojos se encontraron con los de ella, y Hannah vio en ellos la confusión, el conflicto,
El destello de reconocimiento que antes se le había escapado. No era solo un hombre de negocios. No era solo Stefan Müller. Era otra persona. Alguien que estaba enterrado bajo capas de mentiras y manipulación. Robert intervino antes de que Stefan pudiera responder. Esta conversación ha terminado, señorita Weber, dijo en un tono frío y definitivo. Ya hemos sido muy pacientes con usted. Sería prudente que detuviera esta búsqueda. Por su propio bien. Las palabras sonaron como una advertencia, una amenaza envuelta en cortesía. Pero no asustaron a Hannah, ya no. Las palabras de Robert solo reforzaron su determinación. No iba a detenerse. Ahora no. No ahora, no cuando estaba tan cerca de la verdad. No voy a parar, dijo con firmeza, con voz firme a pesar de la adrenalina que burbujeaba en sus venas. Voy a averiguar qué ha pasado. Y voy a asegurarme de que se sepa la verdad. Stefan volvió a mirarla, con los ojos llenos de algo a lo que ella no podía poner nombre. Pero fuera lo que fuera, no era indiferencia. Por primera vez, a Hannah le pareció que se estaba abriendo paso, que había llegado hasta él. Pero se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Robert Kessler no permitiría que se quedara mucho tiempo sin actuar. Cuando salieron de la boutique, Stefan se volvió un momento y la miró con una expresión ilegible. Por un momento, el pasado y el presente parecieron chocar, y Hannah sintió que el terror y la esperanza luchaban en su interior. El viaje estaba lleno de peligros y los Kessler no iban a rendirse fácilmente. Pero Hannah había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Tenía que descubrir la verdad. Y lucharía por ella, le costara lo que le costara.